Hemos conseguido hacernos con unos frenos de Fórmula 1 y os voy a explicar exactamente cómo funcionan. Estas piezas son absolutamente increíbles. Detienen un coche de Fórmula 1 de 320 km por hora a cero en menos de 4 segundos y debido a la desaceleración pueden hacer que la cabeza y el casco del piloto lleguen a pesar más de 55 kilos. Para empezar, me gustaría explicar lo que cada uno de los componentes hace realmente en el sistema de freno como conjunto, antes de analizarlos con un poco más de detalle cada uno de ellos. La única pieza que nos faltaría aquí es el pedal de freno del Fórmula 1. Imaginemos pues el pedal en esta secuencia. El piloto lo presiona y empuja estos pistones dentro de las bombas de freno, también conocidas como cilindros maestros, lo que a su vez empuja el fluido hidráulico a través de estas boquillas y a través de un tubo de freno o latiguillo hacia la pinza. Entonces, en la pinza hay unos pistones en la parte posterior que veremos con más detalle más adelante. Estos empujan cuando el piloto pisa el pedal y luego ejercen una fuerza sobre las pastillas de freno que se sujetan contra el disco, como vemos aquí. Luego, esa fuerza de desaceleración se transfiere a través de la rueda y el neumático a la pista, lo que hace que el vehículo pierda velocidad. Muy bien, comencemos pues con las bombas de freno. Como podéis ver, hay dos bombas. Una es en realidad para el sistema de freno delantero y la otra, obviamente, para el trasero. La parte trasera hoy en día también es ayudada por el MGUK, del que hablaremos en otro momento. Así que aquí tenemos el eje conectado a un pistón en el interior que lo empuja al pisar el pedal de freno. Eso es lo que realmente se comprime dentro. En el interior de la cámara tenemos el pistón que mueve el fluido hidráulico por la cámara a través de los latiguillos y una junta tórica que le da estanqueidad. Esta pequeña boquilla se conecta al depósito que contiene todo el líquido de freno. La razón por la que se necesita un depósito de reserva es para cuando las pastillas de freno se desgastan durante una carrera, por ejemplo. Obviamente, el material de la pastilla se va consumiendo y cada vez se hará más y más delgada, por lo que los pistones harán más recorrido y por tanto necesitarán llenar ese mayor espacio con más líquido. En el interior de la bomba de freno tenemos el eje y un pistón, ¿sí? Pues justo ahí hay un pequeño orificio que permite que entre el líquido. Entonces, cuando frenas por primera vez, presionas el pedal y el pistón tapa el pequeño orificio, lo que hace que el resto del sistema sea un circuito cerrado y entonces se genera presión. Como he comentado, tenemos dos bombas de freno y podéis ver que son flotantes. La razón por la que lo hacen así es para que el piloto pueda cambiar el repartidor de freno, o sea, la diferencia de la fuerza de frenada que se aplica entre la parte delantera y la trasera. Por lo general, un coche de Fórmula 1, debido a su distribución de peso, aplicará alrededor del 55% de la fuerza de frenada a través del eje delantero y por tanto sobre el 45% en la parte trasera. Así que mecánicamente esto se puede hacer con esta parte del sistema de frenos, que es básicamente un pivote. Vamos a desmontarlo. Aquí se puede ver que hay una rosca en la parte inferior para que el piloto lo gire de una forma u otra. Transfiere la fuerza de frenada de la parte delantera a la trasera para poder encontrar el equilibrio con el que el piloto se sienta más cómodo. Hoy en día esto se consigue con un motor eléctrico, pero solía hacerse con un tornillo que se fijaba en el tablier del piloto, aunque esencialmente es el mismo sistema. Simplemente estamos moviendo o cambiando el apalancamiento de un lado a otro para mover parte de esa fuerza hacia la parte delantera o trasera del vehículo. De hecho, hoy en día se puede ver a los pilotos cambiando el repartidor de frenada entre una curva y otra a través del volante. Girando una pequeña ruedecita, mueven el equilibrio de frenada hacia adelante o hacia atrás. Y es posible que os preguntéis, ¿por qué un piloto necesitaría hacer eso entre curvas de la misma pista? Bueno, cada curva tiene una característica ligeramente diferente. Tal vez la diferencia esté en el gradiente o en la inclinación, y por lo tanto, el equilibrio de frenada deberá ser ligeramente distinto. Entonces, una vez que hemos movido el pistón en la bomba, el líquido sale por la parte superior y se mueve hacia abajo por uno de los latiguillos. La verdad es que no hay mucho que decir sobre los latiguillos o tubos de freno. Son de acero trenzado y tienen un revestimiento interior que soporta altas temperaturas. El líquido baja por el tubo y luego entra en la pinza a través de este pequeño agujero. Quizás hayáis visto algún coche de calle con la pinza montada en horizontal, pero en un Fórmula 1 está alrededor del disco en alguna parte hacia la parte inferior, aunque rara vez en la misma parte inferior. El objetivo de montarlo así es mantener el centro de gravedad lo más bajo posible. Básicamente eso significa que el coche puede pasar por curva en menos tiempo. La razón por que la pinza no está montada en la parte inferior es porque en la parte superior de la misma, justo aquí, hay una especie de tuerca
y tocaría al suelo. Y ahora algo que hay que tener muy en cuenta. El sistema de frenos de un Fórmula 1 usa fluido hidráulico, o sea que no se comprime. Sin embargo, si entra aire en el sistema, algo que puede ocurrir de vez en cuando, el tacto del pedal se vuelve esponjoso y blando, ya que se puede comprimir ese aire que ha entrado. Y obviamente los pilotos no queremos eso. Hace que sea más difícil de ser preciso y además, y sobre todo, da una sensación horrible de inseguridad. Entonces, antes de salir a pista, los equipos suelen purgar los frenos, lo que significa que están limpiando el líquido para expulsar ese aire. Y esta boquilla de purga es donde abren el sistema para permitir que pase el fluido y también el aire. Por lo tanto, estas boquillas deben de estar en la parte superior de la pinza para que pueda escapar ese aire. Al mirar la pinza vemos que los pistones en realidad son de diferentes tamaños. El diámetro de estos pistones, los 6, aumenta a medida que avanza alrededor de la pinza hasta la parte superior. Y diréis, ¿y eso por qué? Ya que puede parecer extraño que estén aplicando diferentes fuerzas según la parte de la pastilla, ¿no? Bueno, la razón es porque el disco gira dentro de la pinza. Si los pistones fuesen todos exactamente del mismo tamaño, los primeros que están en contacto con la fuerza de rotación del disco en realidad harían que esa parte de la pastilla se desgastase antes. De hecho, si piensas en el disco girando, necesitamos menos presión en la primera parte de la pastilla, justo aquí, y un poco más a medida que gira. A continuación tenemos el disco y la pastilla. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde el punto de vista del material. Las pastillas simplemente se introducen así, en la pinza, y es fácil ver que encajan. Simplemente están flotando, no hay nada más que las aguante. Entonces, la idea es que los pistones empujen las pastillas. Estas se mueven hacia adentro y generen fricción contra el disco. Las pastillas y el disco están hechos de un material compuesto llamado carbon-carbon, que es un nombre un poco extraño, pero es que son dos tipos de carbono que se usan juntos para crear un material increíblemente fuerte y resistente al calor, también conocido como fibra de carbono. El disco tiene un diámetro máximo de 270 milímetros y un grosor máximo de 32 milímetros o 3,2 centímetros. Cada uno de estos discos pesa menos de 1,5 kilos, lo cual es increíble teniendo en cuenta la fuerza que soportan, ¿verdad? La forma en que funcionan los frenos es la siguiente. Transforman la energía cinética del vehículo en movimiento en energía térmica. ¿Por qué? Por el rozamiento de las pastillas con el disco. Y debido a todas las fuerzas y velocidades involucradas en la Fórmula 1, estos frenos tienen que funcionar en un rango de temperaturas tremendamente altas. Para que os hagáis una idea, la temperatura del disco y las pastillas puede llegar, ojo, a 1000 grados centígrados, razón por la cual quizás en algunas fotos y vídeos habíais visto el disco brillante, incandescente, cuando el piloto frena con mucha fuerza y por tanto pierde mucha velocidad de golpe. La transforma en temperatura. En realidad hay mucha habilidad involucrada en el manejo de la temperatura de los frenos para que siempre funcionen de manera óptima, tanto por parte del piloto como por parte del equipo. Cuando los frenos están demasiado fríos, por ejemplo, no hay suficiente fricción cuando el piloto pisa el freno, pero a medida que se van calentando al ir frenando, va ganando lo que se llama mordida. Imagina desde la perspectiva del piloto que pisas los frenos y no funcionan particularmente bien, y luego 2 o 3 décimas de segundo más tarde comienzan a frenar. Esta es la razón por la que al comienzo de una carrera a veces se puede ver a los pilotos bloquear con bastante facilidad, porque la temperatura de los frenos se ha enfriado demasiado antes de la salida. Por todo ello, los discos de freno están ventilados y tienen estos agujeros. Este que veis aquí tiene ya algunos años, pero los discos modernos de hoy en día tienen muchos más agujeros que este, lo que permite más área de superficie para que los frenos se enfríen más fácilmente. Esencialmente, lo que sucede es que los conductos traen el aire frío al centro del disco y se disipa hacia afuera a través de los orificios en el exterior, enfriándolo a medida que el aire pasa por él. Ahora bien, como muchas cosas en la Fórmula 1 y en la vida misma, siempre hay un compromiso o un peaje. Cuanto más grande sea el tubo de ventilación, más se interrumpirá el flujo de aire sobre el resto del coche. Y ya conocemos la importancia de la aerodinámica en la Fórmula 1, ¿o no? Y tal como escuchamos mucho en la Fórmula 1 de hoy en día, se trata de algo bastante difícil de gestionar. La dificultad viene sobre todo en circuitos como Bakú, donde hay un sector largo, estrecho y sinuoso con una velocidad de promedio baja, seguido de sectores realmente rápidos sin mucha frenada. Por eso a menudo vemos errores de frenada en curvas como la 1 de Bakú. A continuación tenemos la correa de freno, que está conectada al disco con estos deslizadores justo aquí. La razón por la que está esencialmente flotando es porque la campana de freno de aluminio y el
el disco de carbono se expanden con el calor a velocidades ligeramente distintas. Esto que veis sostiene el tambor. Los coches de Fórmula 1 modernos ya no utilizan esta campana o tambor de freno y el disco encaja directamente en la mangueta. Una vez que el disco está conectado a la mangueta, el eje sale al exterior y se fija con la tuerca de la rueda, quedando el sistema completo. Si te ha gustado este vídeo, mira nuestras otras publicaciones de Fórmula 1 haciendo clic en el enlace que aparece aquí arriba. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.